El día del funeral de mi padre, descubrí la traición de mi madrastra. Aún más siniestro, ideó un plan malicioso para apoderarse de mi herencia, obligándome a casarme con su tonto hijo, Mike. Estuve de acuerdo. Pero cada persona que me hizo daño, ninguna de ellas escaparía ilesa. Mi padre había muerto en un trágico accidente por conducir ebrio. Pero el día de su funeral, mientras el dolor pesaba mucho en mi corazón, me topé con el sonido del sórdido romance de mi madrastra en la misma casa donde lo lloramos. «Puta», grité, y mi voz resonó por el pasillo mientras entraba corriendo a la trastienda. El hombre con el que estaba salió corriendo por la puerta trasera antes de que pudiera ver su rostro. ¿Quién era ese hombre?, pregunté, temblando de furia. María Chase, mi madrastra, me dio la espalda. Su vestido desaliñado apenas cubría su cuerpo y su rostro estaba enrojecido por la culpa. «Mali, por fin has vuelto», dijo con una voz cargada de falsa inocencia. «¿Qué hombre? ¿Qué tonterías dices?» No pude contenerme más. Corrí hacia el ataúd de mi padre, con mi dolor derramándose en sollozos angustiosos. María se cambió rápidamente a un vestido negro, aunque el enrojecimiento de sus mejillas no había desaparecido. Se acercó a mí con cautela, como una cortesana experimentada tratando de fingir tristeza. «Pobre Mali», dijo con la voz temblorosa y una falsa simpatía. «Ya no tienes a tu padre». Sus lágrimas caían como gotas de lluvia sobre una calle fangosa. Pero verlas solo me llenó de un profundo e inexplicable asco. Mi padre había sido un ingeniero de puente senior, un hombre brillante de 45 años. Era dueño de una empresa de diseño de ingeniería civil que facturaba millones al año. Después de la repentina muerte de mi madre, María entró en nuestras vidas como mi madrastra. Dejé de lado por un momento el disgusto por lo que acababa de presenciar. Mi voz temblaba mientras exigía: «Dime quién era ese hombre o llevaré esto a los tribunales». Desde el principio me opuse a que mi padre se casara con esa vil mujer. Incluso antes de que se convirtiera en mi madrastra, los rumores de su promiscuidad estaban por todas partes. Había oído al menos 10 historias diferentes sobre sus sórdidos amoríos. Así que cuando mi padre murió, mi primer pensamiento fue que ella tenía algo que ver con eso. La frente de María se frunció ligeramente. Pero su mano tocó suavemente mi hombro en un gesto calculado de calma. «Mali, el accidente de tu padre fue una tragedia. Estoy tan desconsolado como tú. Pero los muertos no pueden volver. Por favor, ve y descansa un poco». «No», grité, todo mi cuerpo temblando de rabia. Mi padre no bebía. Nunca probó el alcohol. María, sin inmutarse por mi arrebato, se dio la vuelta y me entregó el informe de la autopsia. El documento indicaba claramente que el contenido de alcohol en la sangre de mi padre era de 70 mg/100 ml. Un nivel que confirmaba que había estado conduciendo bajo la influencia del alcohol. El informe parecía demasiado perfectamente preparado. Como si este funeral fuera una especie de actuación orquestada para mi beneficio. Abrumado por la confusión y la ira, le grité con toda la furia que pude reunir: «Mujer despreciable. ¿Te atreviste a tener una aventura durante el funeral de mi padre? Voy a llamar a la policía». María dejó caer rápidamente su fachada cuando no vio a nadie más alrededor. «Mali, tus padres se han ido. Ya no tienes a nadie que te respalde. No me empujes». Su tono venenoso hizo que mi sangre hirviera. Agarré una silla y se la arrojé. María lo esquivó con facilidad. Me dejé caer sobre el ataúd de mi padre, sollozando incontrolablemente. Pero mi dolor fue interrumpido por una voz extraña y lenta. «Mali, abrazo, beso, quiero un beso». Era Mike, el hijo de María con problemas mentales. Aunque tenía 20 años, su intelecto era el de un niño de no más de 5 o 6 años. Él se precipitó hacia mí y trató de levantarme la falda. María no hizo ningún movimiento para detenerlo. Aterrorizado, salté lejos. Pero los ojos de Mike brillaron con una luz inquietante. «Mamá dice que eres mi esposa», murmuró. «Quiero un beso».
Me quedé congelado, paralizado por el shock. Mike medía más de 6 pies de alto y pesaba casi 400 libras. Su enorme figura era tan imponente como la de un jabalí. Se abalanzó sobre mí y me rodeó con sus enormes brazos en un abrazo de oso. Grité, luchando con todas mis fuerzas. María observaba tranquilamente desde la barrera. Sus palabras fueron como agua helada para mis nervios ya destrozados. Tu padre acaba de fallecer. Adelante, llama a la policía si no temes el escándalo. Perderías toda tu dignidad. Además, si no estuvieras exhibiéndote delante de mi pobre hijo, ¿crees que le daría un ataque e intentaría violarte? Sus palabras fueron una daga en mi corazón. Y me di cuenta con horror de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para controlarme. No podía dejarles ganar. Desesperada, amenacé con acabar con mi vida si no paraban. De repente, Dylan, mi tío, entró en la habitación. Me aparté rápidamente de Mike, alisando frenéticamente mi ropa despeinada. Sentí alivio al ver a Dylan. Siempre creí que era un pariente confiable, alguien que podría rescatarme de esta pesadilla. Pero las palabras anteriores de María y sus viles acciones sembraron semillas de duda en mi mente. Un escalofrío frío me recorrió la espalda. ¿Podría realmente confiar en alguien en esta casa? El día del entierro de mi padre cayó una lluvia torrencial. Casi nadie vino a presentar sus respetos. María, en el único año que llevaba casada con mi padre, había alejado a todos sus amigos. Los únicos asistentes fueron algunos de los viejos y leales amigos de mi padre. Algunos ancianos obligados y mi tío Dylan. El vacío que había en todo aquello era desgarrador. La otrora grandiosa villa parecía desolada. Sus vastos salones resonaban con cada sonido, carecían de cualquier calidez o vida. Mientras vagaba sin rumbo, noté que Mike estaba absorto en su teléfono, mirando por encima de su hombro. Me sorprendió ver un vídeo de un hombre y una mujer besándose en la cocina. La curiosidad me picó y me incliné más cerca. Era el teléfono de Mike, al que usaba como si fuese un dispositivo de juego. Mike, ven aquí. Grité, llevándolo al antiguo estudio de mi padre. Mali, un beso. Exigió, frunciendo los labios. El asco se apoderó de mí, pero se me ocurrió una idea. Fingiendo una sonrisa, dije, dame tu teléfono para que lo mire. Si estoy contento, jugaré contigo. Fiel a su naturaleza sencilla, Mike entregó el teléfono obedientemente. Lo desbloqueé y me desplacé por sus vídeos. La mayoría de los cuales eran clips aleatorios y sin sentido que había grabado. Entonces lo encontré, el vídeo de la cocina. En la grabación se ve a María besando apasionadamente a un hombre. Aunque el rostro del hombre estaba alejado de la cámara. Su figura alta, piel oscura, camiseta verde militar y cabello corto eran claros. Lo que más destacó fue el tatuaje de cabeza de leopardo en su brazo. La marca de tiempo del vídeo indica el 10 de abril. Una fecha que recordaba claramente como el momento en que mi padre había estado en un viaje de negocios. Este descubrimiento fue inesperado y escalofriante. Pero sabía que podría ser la base de mi venganza. Reenvié el vídeo a mi correo electrónico y rápidamente lo borré del teléfono de Mike. Devolviéndole el teléfono, le dije con una sonrisa alentadora. Sigue grabando así, pero no dejes que tu mamá se entere. Y si grabas algo, asegúrate de presionar este botón para guardarlo. ¿Entendido? Mike asintió con entusiasmo, su entusiasmo infantil lo hacía fácil de manipular. Ahora dime, Mike, ¿qué harás si alguien me intimida? Golpéenlos, exclamó con una sonrisa exagerada. Su lealtad hacia mí ya está cimentada. Bien, dije, alborotándole el pelo. Cuando te llame, lucharás por mí. ¿Entiendes? Mike asintió nuevamente, moviendo la cabeza con entusiasmo como un niño obediente. Hace 4 años, María conoció a mi madre en un salón de belleza. Enseguida se hicieron muy amigas, tan cercanas que, salvo sus maridos, lo compartían todo. María tenía solo 38 años, 4 años más joven que mi madre. Pero su vínculo era fuerte.
cuando mi madre enfermó el año pasado y falleció solo 3 días después. María había estado allí, cuidándola. Sin embargo, con sorprendente facilidad, ocupó el lugar de mi madre. Traer a su tonto hijo Mickey y casarse con mi padre. En ese momento, estaba tan ocupado con el trabajo que ni siquiera pude llegar a casa para ver a mi madre una última vez. Al principio, María me trató con aparente amabilidad, saliendo de su camino para visitarme los fines de semana, incluso conduciendo hasta mi escuela para verme. Pero después de casarse con mi padre, su sonrisa desapareció por completo. El comportamiento desenfrenado de María, su descarado desprecio por la propiedad. Era una inversión completa de la imagen que una vez había mostrado. No pude evitar albergar sospechas sobre su verdadera naturaleza. Con la muerte repentina de mi padre y los planes despiadados de mi madrastra, me sentí aislado e impotente. Fue entonces cuando Daniel volvió a entrar inesperadamente en mi vida. Había sido mi compañero de clase en la universidad. Un deportista con un físico tan poderoso como un buey. Habíamos comenzado a salir en nuestro último año, después de que él dio el primer paso. No le había contado a nadie en la escuela sobre la muerte de mi padre. Así que su repentina aparición me tomó por sorpresa. Me tocó suavemente la frente, la preocupación estaba grabada en sus rasgos. Me enteré de lo que te está pasando, dijo en voz baja. He estado preocupada, Mali. Sabes que siempre me he preocupado por ti. Siento mucho lo de tu padre. Éramos una pareja sorprendente, su fuerza y mi belleza combinaban a la perfección. Más tarde, en el hotel, desaté todas mis emociones reprimidas, dejándolo salir hasta que finalmente descansé contra su pecho. ¿Qué debo hacer?, le pregunté, con mi voz apenas un susurro. ¿Qué quieres?, respondió con calma. ¿La herencia o algo más? Sus palabras resonaron en lo más profundo de mí. Con mis 2 padres desaparecidos, no me quedó nada más que la amarga realidad de que María era la heredera legal de mi padre. No tenía ninguna posibilidad de ganar contra ella. Pero no podía soportar la idea de dejarle tenerlo todo. Quiero la herencia, dije con firmeza, con una clara resolución. ¿Cuánto dejó tu padre?, preguntó Daniel con indiferencia. Respondí sin dudarlo. Una villa, algunas propiedades en el centro, 2 coches y sus ahorros. Ganaba más de 1 millón al año. Sus ahorros debían de ser de al menos decenas de millones. Daniel se reclinó, su voz pausada y tranquila. Entonces ella tiene que morir. Mi corazón dio un vuelco y un escalofrío se extendió por mis venas. Había contemplado innumerables formas de deshacerme de María: envenenamiento, un accidente automovilístico simulado, incluso contratar a alguien para hacer el trabajo. Pero ninguno de ellos parecía posible. Había una línea que no podía cruzar. No importa cuánto la odiara. Esa noche, Daniel se quedó a dormir. Le rodeé el cuello con mis brazos y le susurré. Daniel, tengo miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó con voz firme. Tengo miedo de matar a alguien, murmuré tan bajo que ni siquiera yo mismo pude oírme. No lo pienses demasiado, me aseguró. En el peor de los casos, olvídate del dinero. No puedes permitirte meterte en problemas. Sus palabras me consolaron profundamente. Sí, se podría dejar ir el dinero. Pero no podía arriesgar mi propia vida. Aún así, no pude abandonar mi resolución. Tuve que buscar justicia para mi padre. Con esa determinación en mente, me quedé dormido profundamente. A primera hora de la mañana la sed me despertó. Me levanté para buscar un poco de agua, solo para encontrar el lado de la cama de Daniel vacío. Curioso, me pregunté si también había ido a buscar agua. Salí de la habitación y me dirigí a la cocina. Pero cuando pasé por el baño del primer piso, oí voces, un hombre y una mujer, hablando en voz baja. Me detuve y se me quedó la respiración atrapada en la garganta. El hombre dijo: ha mordido el anzuelo. En cuanto entre en pánico, perderá el control. La mujer respondió:
Bien. Sigue insistiéndola. Pero ya basta de ella, ahora nos toca a nosotros. Se me cayó el corazón al estómago. El hombre era Daniel. La mujer era María. ¿Cuándo habían conspirado ambos juntos? Un escalofrío me recorrió el cuerpo y me heló la sangre en las venas. Mi corazón se hizo añicos cuando me di cuenta de ello. Me había traicionado la única persona en la que pensé que podía confiar. Aunque las historias de madrastras que conspiran para enriquecerse después de la muerte de su marido son demasiado comunes en la vida real, nunca pensé que me convertiría en el protagonista de un drama tan retorcido. Y para empeorar las cosas, mi novio, Daniel, en realidad conocía a María. Me quedé completamente conmocionado y sin saber en quién podía confiar. Como hijo único, no tenía a nadie a quien recurrir. Cuando Daniel regresó al dormitorio, fingí estar dormida. Pero el olor del perfume de María pegado a él me produjo náuseas. Me quedé en la oscuridad, mirando al techo con ojos abiertos y sin parpadear. Durante 2 horas agonizantes hasta que la primera luz del alba irrumpió por la ventana. A la mañana siguiente, Daniel mantuvo su fachada de ser mi protector. Pero lo encontré aún más repugnante que María. Este hombre desvergonzado. María lo conserva como una mascota. Me había engañado durante tanto tiempo. Dentro de mí, una parte oscura y monstruosa de mi alma comenzó a crecer. Con garras afiladas, colmillos y más despiadado de lo que nadie pudiera imaginar. Le envié el vídeo del romance de María a un abogado reconocido en el rubro. Después de verlo me dijo: si la casa y los coches se compraran juntos, habría que dividirlos. Pero si pertenecían a tu padre antes de su matrimonio, entonces son enteramente tuyos. La esperanza se encendió en mi pecho. Lo recordé claramente, después de que mi padre se casó con María. No había comprado ninguna propiedad nueva. Como mínimo, la villa de 360 metros cuadrados y los escaparates de varios cientos de metros cuadrados. Debería ser mío según las leyes de herencia. Incluso los ahorros y los ingresos que mi padre había ganado antes de casarse con María eran legalmente mías. En cuanto a los ingresos que habían acumulado durante su matrimonio, estaría sujeto a división entre nosotros. Con esta información mi determinación se hizo más fuerte. Unos días después, Dylan vino a verme. Pero en lugar de ayudarme, su llegada destrozó mi esperanza una vez más. Tu padre te dejó un fondo para la educación de $50,000. Te lo entrego ahora, dijo Dylan. Debería haberme sentido muy feliz. Pero luego añadió: pero tu padre también me pidió prestados $3 millones. No te pido que lo pagues ahora. Simplemente creo que deberías saber sobre la deuda. La esperanza que acababa de reavivar se extinguió instantáneamente. Dylan, mi único tío. Era un rico magnate naviero, siempre impecablemente vestido con traje. Pero los años de trabajar bajo el sol habían dejado su rostro oscuro y curtido, como el carbón. Lo presioné para que me diera más detalles sobre los $3 millones. Dylan explicó. Su padre estaba muy endeudado por las pérdidas en la bolsa. Quería utilizar los escaparates como garantía. Pero fue incluido en la lista negra por moroso y no pudo obtener un préstamo. Entonces vino a mí por $3 millones. Tu madre sabía de esto. Pero mi madre estaba muerta. No hubo forma de confirmar su historia. Dylan entonces presentó un contrato de préstamo. El documento era alarmantemente simple. Henry Chase pidió prestados $3 millones a Dylan Smith. Sin firmas. Solo una fecha, 10 de abril del año pasado. Me quedé congelado. 10 de abril. La misma fecha del vídeo del romance de María. Me obligué a preguntar: ¿y qué pasa con la villa? La villa sigue ahí. No te preocupes, dijo Dylan. Mis nudillos se pusieron blancos mientras apretaba los puños. El sonido de mis dientes rechinando era apenas audible por encima de mi creciente rabia. Las tiendas sirvieron de garantía, pero la casa sigue siendo de tu padre. Usted tiene derechos de herencia. Tu madre se encargó de eso, continuó Dylan.
Mali, no estoy tratando de presionarte, pero estoy en un aprieto financiero en este momento. Nunca esperé que tu padre falleciera tan repentinamente. ¿Quizás podrías vender la villa? Vale mucho y cubriría la deuda. De lo contrario, mi familia realmente no podrá superar esto. Me reí amargamente, el sonido era hueco en mis oídos. El intento de Dylan de tranquilizarlo fue, en el mejor de los casos, poco entusiasta. Apreté los dientes y dije: Tío Dylan, si puedes ayudarme a transferir la villa a mi nombre. Lo venderé y te lo devolveré, capital e intereses. Ni un céntimo menos. Dylan parecía satisfecho. Está bien, hablaré con María a ver qué puedo hacer. Más tarde, mientras registraba el estudio de mi padre, encontré las escrituras de propiedad. Pero cuando miré el documento, un escalofrío me recorrió la espalda. El nombre que figuraba en el título no era el de mi padre. En la escritura de propiedad de la villa aparecía claramente el nombre de Jack Han. Aún más extraño, la fecha de transferencia estaba marcada como julio de hace 4 años. Justo cuando estaba empezando la universidad durante mis vacaciones de verano. De repente, María irrumpió en el estudio y me arrebató la escritura de las manos. ¿Quién es Jack? Pregunté con voz aguda e inflexible. ¿Es él el hombre con el que has estado teniendo una aventura? Y si lo es, replicó ella sin ningún tipo de disculpa. Sus palabras me impactaron como un trueno. Una cascada de revelaciones devastadoras inundó mi mente. La casa se vendió, mis padres se fueron, las tiendas fueron hipotecadas. El romance de mi madrastra y las repentinas reclamaciones de deuda de mi tío. Fue como si me estuvieran arrinconando. Cada movimiento meticulosamente orquestado. Sin dejarme ninguna salida. La imagen del hombre en la cocina con María pasó por mi mente. Todo parecía estar preestablecido, como si los acontecimientos de mi vida fueran parte de una tragedia planificada previamente. Cuanto más lo pensaba, más aterrorizado estaba. María y yo comenzamos a discutir acaloradamente. La insulté y ella respondió con amenazas. Finalmente, en un ataque de ira, María tiró mi maleta por la puerta, cerrándola de golpe y dejándome fuera de la casa. Me quedé afuera, temblando en el aire frío de finales de otoño. Pero no podía irme. Tenía que descubrir la verdad. Como si fuera una señal, Daniel apareció de la nada. No lo confronté inmediatamente. En comparación con María, yo estaba aún más desesperado por descubrir el papel de Daniel en todo esto. Fingiendo desesperación absoluta, lloré histéricamente frente a él. Incluso hice algunos intentos dramáticos de hacerme daño. Daniel, visiblemente desconcertado, trabajó duro para mediar la situación. Finalmente, convenció a María para que me dejara volver a entrar a la villa. Una vez que Daniel bajó la guardia, de repente dije: María tiene una aventura. Eso es imposible, respondió, con una negación instantánea y absoluta. Seguí adelante. La casa y las fachadas de las tiendas ya no están a nombre de mi padre. Están a nombre de un hombre llamado Jack Han. Por un breve momento, un destello de sorpresa cruzó los ojos de Daniel. Fue sutil, pero lo capté. Esa única reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. Daniel no sabía que María tenía otro amante. Investigué los antecedentes de Jack. Tenía 34 años y era dueño de un gimnasio. Había algo vagamente familiar en él. Pero no podía recordar dónde lo había visto antes. Cuando llegué al gimnasio, estaba ocupado dándole una sesión individual a una mujer en pantalones de yoga. Sus mejillas estaban sonrojadas y se reía con cada palabra suya. Esto no era entrenamiento físico, era puro coqueteo. Fui a la recepción y mencioné el nombre de María. Para mi sorpresa, María no figuraba como miembro. Mi padre tampoco lo era. Por capricho, le di el nombre de mi madre, Rosie Chase. Efectivamente, tenía una cuenta y aún le quedaba un saldo de $30,000 en su membresía. El descubrimiento me impactó. Mientras esperaba que la recepcionista me proporcionara los detalles, Jack se acercó.
cuando supo quién era yo. Me dirigió una mirada larga y pensativa antes de hablar con calma. Tu madre vino el año pasado para abrir una cuenta. Dijo que era para tu padre. Tenía problemas en el cuello y ella pensó que el ejercicio regular le ayudaría. Como el gimnasio está cerca de tu casa, tenía sentido. En ese momento, las piezas encajaron. El hombre que había visto en la cocina con María, su silueta coincidía perfectamente con la de Jack. Así que es probable que Jack fuera el hombre con el que María tenía una aventura. Pero lo que me desconcertó fue cómo mi madre estaba conectada con todo esto. La mención casual de Jack de saber dónde estaba mi casa hizo sonar las alarmas. Mi madre había sido médica en el Hospital Central. Una mujer elegante y amable con un aire de elegancia. Pregunté, entonces, ¿quién ha estado usando la membresía? ¿Puedo usarlo si quiero? Por supuesto, respondió suavemente. Me disculpé para ir al baño. Pero cuando llegué a la puerta, Jack ya estaba allí, esperando. No necesitas evitarme, dijo. Su tono engañosamente serio. Si necesitas algo, simplemente pídelo. Ayudaré en lo que pueda. Llevaba la máscara de un hombre justo y confiable. Pero pude verlo como lo que realmente era, una serpiente astuta y peligrosa. Impulsivamente, me dirigí a las tiendas de mi familia. Uno de ellos se había convertido en una cafetería. Cuando pregunté por el propietario, me enteré que su nombre también era Jack. Revisando las pertenencias de mi padre, finalmente encontré una pista, una factura de mantenimiento con la firma de Jack en la parte inferior. El recuerdo hizo clic. Jack había sido electricista. De piel oscura, musculoso y empobrecido. Ahora era dueño de un gimnasio y una cafetería. Su repentino ascenso a la riqueza desafió toda lógica. Investigué en secreto durante 2 días y descubrí mucho. Aparte del fondo de educación de $50.000 que me dejó mi padre. No tenía nada más. Sin embargo, los vídeos de Mike, que había configurado para que se reenviaran automáticamente a mi correo electrónico, proporcionó un tesoro de pruebas. El vídeo incluía imágenes explícitas de María cambiándose de ropa. Y grabaciones de María y Daniel coqueteando. Curiosamente, Jack no había aparecido en ningún vídeo reciente. Quizás Mike no lo había atrapado aún, o quizás Jack se mantenía fuera de la vista. Me sentí incómodo. Necesitando tiempo para organizar toda la evidencia que había reunido. Le dije a María que me mudaría con una compañera de clase por unos días. Alegando que quedarme en casa me recordaba demasiado a mi padre. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada de la compañía de seguros. Le llamamos para informarle que se ha procesado el pago de su compensación, dijo el representante. ¿Compensación por qué?, pregunté desconcertado. Para la póliza de seguro de vida del señor Henry Chase, explicó el agente. Antes de leer los detalles de la política. Lo habíamos comprado hacía un año y el asegurado era alguien que me sorprendió, Jack. Esta es una póliza de muerte accidental, continuó el agente. La muerte de tu padre cae dentro de su cobertura. Y tú, Mali, figura como la única beneficiaria. Leyeron mis datos personales y bancarios. Todo lo cual era correcto. Me quedé atónito. ¿Cuándo se compró esta póliza?, pregunté. El 15 de julio de hace 2 años, respondió el agente. Apenas 10 minutos después de colgar, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez fue Jack. Si estás libre, ¿podrías venir al gimnasio? Hay algo que me gustaría hablar contigo, dijo, con tono tranquilo y práctico. Reuniendo mi coraje, le conté a un compañero de confianza sobre mis planes. Si no tienes noticias mías en 2 horas, llama a la policía, le ordené. Al llegar al gimnasio de Jack, encontré el espacio inquietantemente vacío, salvo por el propio Jack. Mis nervios estaban a flor de piel. No tengas miedo, dijo con una leve sonrisa. Todo parece extraño, ¿no? Asentí en silencio. Jack metió la mano en un cajón y sacó una fotografía. En la foto,
ya que estaba junto a mi madre, sonriendo cálidamente. En sus manos sostenía un trofeo. Se me cortó la respiración al darme cuenta de dónde había visto ese trofeo antes. Una vez estuvo en un estante en el estudio de mi padre. Hace 4 años, estaba trabajando en una obra en construcción cuando me electrocuté, comenzó Jack, con un tono tranquilo pero firme. Tu madre era la doctora del lugar. Ella me salvó la vida. Para mostrarle mi gratitud, le di un trofeo y todos mis ahorros, $10,000. Me quedé atónito y en silencio. Ella me devolvió el dinero, pero yo me negué a aceptarlo. Entonces tu padre intervino y me dio fondos adicionales, animándome a empezar este gimnasio. Incluso él mismo invirtió en ello. Durante 4 años, tu padre y yo tuvimos una gran relación. Hablamos de todo. Pero este gimnasio se inauguró oficialmente el año pasado. Escuché, tratando de procesar todo. Jack continuó, alrededor de abril del año pasado, apareció María. Ella no estaba sola, trajo a alguien con ella, alguien que conoces. Daniel. Exclamé. Sí, él, confirmó Jack bajando la voz. Pero manténgalo bajo. María no estaba visitando tu escuela para ver cómo estabas. Ella estaba reunida con Daniel. María era prostituta. Lo entiendes, ¿verdad? Cuando estaba embarazada, no se dio cuenta y tomó antibióticos. Es por eso que Mike terminó con problemas cognitivos. Las piezas empezaron a encajar. ¿Cómo sabes todo esto?, pregunté. Lo he investigado yo mismo, admitió Jack, un poco avergonzado. Dudó antes de añadir. Tu madre empezó a notar que tu padre actuaba de manera diferente el pasado mes de abril. Ella sospechaba que él la estaba engañando. Pero no fue un asunto real, fue una trampa de María. Tu madre me pidió ayuda y se me ocurrieron 2 ideas. ¿Transferir activos y contratar un seguro?, interrumpí. Jack asintió. Eres muy agudo. A tu madre le diagnosticaron cáncer de estómago hace 1 año. Pero todos le decían que era solo gastritis para animarla. La mayoría de los bienes de su familia me fueron transferidos hace 2 años. No sé por qué confiaron tanto en mí, pero les prometo que cuando esto termine les devolveré todo. Pero hay que tener cuidado con una persona. ¿OMS? Tu tío, Dylan. La mención de Dylan me produjo escalofríos en la espalda. ¿Pudieron mi madre y Dylan tener una relación inapropiada? Jack pareció percibir mi vacilación. Mali, por favor no me malinterpretes. Tu madre era una buena mujer. Y ella era leal a tu padre. Tu padre realmente no la engañó. Cayó víctima de las maquinaciones de María. No conozco todos los detalles. Pero si quieres respuestas deberías preguntarle a Dylan. Me sentí en conflicto. ¿Me había equivocado con Jack desde el principio? Decidido a descubrir la verdad. Decidí confrontar a Dylan. Cuando llegué a la casa de Dylan, me saludó con una costosa vela de aromaterapia encendida en la mesa. El olor era extraño, pesado y empalagoso. Entonces, la escritura de propiedad no está a tu nombre. ¿Cómo planeas vender la casa?, preguntó Dylan abruptamente. ¿Tienes los $3 millones? Si es así, devuélvemelos ahora. Yo también estoy luchando, ¿sabes? Negué tener el dinero. Pero mi curiosidad se despertó. ¿Cómo sabía Dylan ya del nombre que figuraba en la escritura? Su expresión se oscureció. Cuando tu padre pidió prestado ese dinero. Esta no era la actitud que tenía. Bueno, no lo tomé prestado, repliqué. Y legalmente, es mi madrastra la que tiene la deuda de pagarla. El rostro de Dylan se retorció con incredulidad. Te han crecido alas, ¿eh? Hablándome así. ¿Eres siquiera mi tío? Le respondí. ¿Traicionarías a tu propia familia por dinero? Se puso furioso pero rápidamente se calmó. No me culpes por lo que pase después, murmuró con frialdad. Antes de poder reaccionar, una ola de mareo me golpeó.
Cuando abrí los ojos, me ataron de pies y manos y me amordazaron la boca. Me acosté en el suelo de un camión en movimiento. El miedo y la incredulidad inundaron cada centímetro de mí. El hedor a estiércol de cerdo llenaba el aire y me revolvía el estómago. Atado y amordazado, solo pude reprimir las ganas de vomitar. El repugnante sabor de la bilis abriéndose paso de nuevo por mi garganta. Me sentí morir. El vehículo finalmente se detuvo en medio de la nada. Bajo la tenue luz de la luna, vi un desierto árido que se extendía en todas direcciones. «Dale agua. No la dejes morir», ladró la voz áspera de un hombre. «Pero esa agua es para ti», protestó una mujer tímida. «Si se lo bebe, ¿qué vas a tomar? Tenemos más de 1000 millas por recorrer». «Cállate», espetó, y ella se quedó en silencio inmediatamente. «Eres un inútil, ni siquiera puedes darme un hijo. ¿Qué sentido tiene tenerte aquí?» Sus palabras confirmaron mis temores, me habían vendido. Dylan no solo quería librarse de una deuda. Quería eliminarme, el último obstáculo que se interponía en el camino de su control total sobre los bienes de mi familia. El terror se apoderó de mí, pero el pánico no me salvaría. Tenía que mantener la calma. El hombre me iluminó la cara con una linterna, el haz era tan fuerte que no podía mantener los ojos abiertos. «Te daré agua ahora», dijo con un tono de fingida amabilidad. «Si eres inteligente, cooperarás». Me quitó el paño de la boca. Y mientras mi cerebro corría buscando una salida, él puso una botella de agua en mis labios. Tragué unos cuantos tragos y luego recordé la conversación anterior. Se me ocurrió una idea. «¿Es tu esposa?», pregunté con voz ronca pero firme. El hombre hizo una pausa y luego sonrió, revelando unos dientes amarillentos. «Tienes una voz bonita». «Sí, es mi esposa». Forcé una sonrisa. «Está bien, haré lo que quieras, pero no me hagas daño. Además, tengo unos ahorros, $10,000. Te los doy todos». Sus ojos se iluminaron con codicia. «¿Dónde está el dinero?» «Primero tendrás que desatarme», dije con calma. «Mira a tu alrededor, esto es el medio de la nada. ¿A dónde irías si intentara correr?» El hombre me miró fijamente durante un largo momento antes de decidir finalmente. «Intenta engañarme y te arrepentirás». Él soltó las cuerdas que me ataban. Y tan pronto como mis brazos quedaron libres, ataqué. Con todas mis fuerzas le di una patada en el estómago, enviándolo hacia atrás con un aullido de dolor. Salté del camión con el corazón acelerado. «Agárrala, Anna. Está corriendo», gritó, agarrándose el estómago. Daniel me había enseñado defensa personal básica. Y nunca imaginé que resultaría vital en un momento como este. Impulsado por el miedo y la adrenalina, corrí hacia la oscuridad, con la mente centrada en un solo objetivo: escapar. Corrí por el campo de hierba seca, mis piernas desnudas expuestas a las crueles espinas de los arbustos. Las zarzas me desgarraron la piel, dejándome arañazos sangrientos y punzantes, mientras que las ortigas infligían un dolor agudo y ardiente. Sin embargo, las mismas ortigas que me atormentaban también se convirtieron en mi salvadora, frenando a mis perseguidores. El hombre y la mujer finalmente abandonaron la persecución. Sus maldiciones se desvanecieron en la distancia. Me escondí debajo de un árbol junto a la orilla del río, apenas atreviéndose a respirar. En el inquietante silencio de la noche, sus gritos furiosos de vez en cuando resonaban, a veces acercándose, a veces desvaneciéndose más. Mi corazón latía tan violentamente. Pensé que podría estallar. Solo cuando la noche quedó completamente tranquila, por fin exhalé un suspiro tembloroso de alivio, luchando contra el dolor abrasador en mis piernas y pies. Vagué sin rumbo por los campos en la oscuridad. No fue hasta el amanecer que me topé con alguien, un granjero. Tenía unos 35 años, quizás un poco mayor. Vestido con botas de pescador y llevando una caña de pescar.
Parecía que se había levantado temprano para pescar en el río cercano. Cuando me vio se quedó helado. Su expresión se llenó de confusión, probablemente pensando que estaba loco. Señor, supliqué, por favor, ¿puede ayudarme? Necesito ropa, por favor, sálvame. Él asintió en silencio y se quitó las botas, entregándomelas. Presentándose como Andrés Dan. También me dio su dirección, aunque apenas la registré en ese momento. Andrés fue mi salvador. Él no me tocó ni me hizo preguntas. Simplemente me ayudó a subir a su camioneta y me llevó a su casa. Andrés vivía con su esposa y 3 hijos. Su esposa no era particularmente bella. Pero ella estaba pulcra y bien cuidada, exudando calidez y amabilidad. Cuando me vio, su rostro mostró asombro. Pero Andrés le habló en voz baja. Sin dudarlo, me trajo algo de ropa y me dijo: lávate primero y luego vístete. Puedes quedarte con la ropa. Después de lavarse y vestirse. Salí del baño y agradecí efusivamente a la amable pareja. Andrés me entregó $500 diciendo que eran para gastos de viaje. Su esposa frunció el ceño y murmuró: ¿pero qué pasa con la factura de la luz del mes que viene? No te preocupes, lo solucionaremos. Dijo Andrés con firmeza. Su esposa guardó silencio y regresó a la casa. Me volví hacia Andrés abrumado por la gratitud. Te prometo que volveré para pagarte. Muchas gracias por salvarme. Andrés me dio una sonrisa tranquilizadora. Anda ya. No te preocupes por nosotros, solo cuídate. Después de volar de regreso a mi ciudad natal, me mudé silenciosamente con mi mejor amiga. Cuando le conté todo lo que había pasado, ella no lo dudó. Ella me entregó los ahorros de toda su vida, sin hacer preguntas. No rechacé el dinero, pero insistí en que lo tratáramos como un préstamo con intereses. Este sería el capital inicial para mi venganza. Luego fui al Hospital Central, el lugar donde mi madre fue tratada durante sus últimos días. Quería verificar la verdad sobre la relación de mi madre con Jack, para determinar si se podía confiar en su historia. Inesperadamente, me encontré con Lily, la enfermera que había cuidado de mi madre en aquel entonces. Ella también fue quien me atendió cuando estuve hospitalizado. Después de desplomarme varias veces durante el funeral de mi madre, la recordé vívidamente, su actitud tranquila y sus ojos amables. ¿Descubriste la verdad sobre el envenenamiento de tu madre?, me preguntó Lily. Me quedé congelado. ¿Qué envenenamiento? Sus palabras me provocaron escalofríos. Tu madre tenía cáncer de estómago, comenzó Lily. Pero la familia se lo mantuvo en secreto. María, tu madrastra, fue quien le dijo la verdad. También dijo que su padre había gastado todo su dinero intentando salvarla. Tu madre se dio por vencida después de eso y bebió veneno. Sentí como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Lily continuó. María estuvo allí todos los días durante esos 3 días. El veneno que ingirió tu madre le provocó una fibrosis pulmonar irreversible. Pero por fuera parecía normal. No pasó mucho tiempo después de que ella falleció. Me quedé sin palabras, mi mente corría. Mi madre era una mujer amable y optimista. Incluso cuando sospechaba de la infidelidad de mi padre. Ella había luchado para salvar su matrimonio. Ella nunca habría tomado una medida tan drástica, a menos que alguien la hubiera manipulado. María. El nombre ardía en mi mente como una herida abierta. Todo tenía sentido ahora. La presencia incesante de María durante esos 3 días. Su rápida decisión de sustituir a mi madre después de su muerte. Mi padre, su presa cuidadosamente planeada. Jack tenía razón, mi padre había caído en la trampa de María. ¿Y si pudiera manipular a mi madre para que renunciara a la vida? Entonces no fue difícil creer que la muerte de mi padre también había sido orquestada. María fue la mente maestra detrás de todo esto. Un titiritero, un asesino. Apreté los puños y mi resolución se endureció. El tiempo de la planificación cuidadosa había terminado.
Aceleraría mis planes de venganza. Y hacer que María pagara por cada gota de sangre que había derramado. Al tercer día de regresar a mi ciudad natal, entré a la casa sosteniendo la mano de Daniel. Daniel parecía inusualmente tenso, su comportamiento forzado y incómodo. Dije casualmente: todos mis bienes están con Jack. Ese dinero es mío, así que ya no tenemos que trabajar tanto. De repente, Daniel comenzó a compartir historias sobre su pasado. Pintando un cuadro de dificultades para ganar mi simpatía. Habló de crecer en una casa de 3 habitaciones. Su familia se ahoga en deudas. Y cómo los demás lo despreciaban. Decidido a demostrar su valía, trabajó incansablemente. Ganar un lugar en una universidad prestigiosa a través de una beca deportiva. Lo juro, dijo con convicción. Pasaré el resto de mi vida tratándote bien. Jugué junto con su actuación. Mamá, ya estoy en casa, grité, dirigiéndome a María como mamá por primera vez. La reacción de María no tuvo precio. Ella retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Su expresión delataba su miedo. Daniel añadió más drama. Estoy aquí hoy para pedirle la mano de Mali en matrimonio, anunció. Se presentó con un encanto ensayado. Enfatizando su falta de riqueza pero comprometiéndose a amarme incondicionalmente. Parecía una escena sacada de una mala telenovela. Por dentro me burlé, las habilidades actorales de Daniel eran verdaderamente notables. Incluso declaró que, como mis padres biológicos ya no estaban vivos, María naturalmente se convertiría en su suegra. La cena que siguió fue terriblemente incómoda para todos. Pero sabía que esto era solo el comienzo de mi plan. Esa noche, instalé un sistema de vigilancia en toda la casa. Después bebí mucho en la cena. Actuando despreocupadamente, como si no tuviera nada que temer. María y Daniel sabían que el dinero estaba en manos de Jack. Si me pasara algo no verían ni un centavo. Ese pensamiento me animó. Hasta altas horas de la noche, Daniel llamó mi nombre varias veces. Fingiendo un sueño profundo, murmuré palabras sin sentido, fingiendo estar perdido en un sueño. Satisfecho, Daniel se levantó y bajó las escaleras. Lo seguí en silencio, teléfono en mano, y grabé lo que sucedió después. María se encontró con Daniel en la puerta del baño. Su tono era agudo e impaciente. ¿Estás loco? ¿Por qué viniste aquí hoy?, susurró. ¿Cuál es el problema?, replicó Daniel. ¿No puedo ir? Ni siquiera eres su verdadera madre e hija, añadió Daniel con una sonrisa fría. Puedes ligar con Jack por dinero. Entonces, ¿por qué no puedo dormir con Mali? La ira de María estalló. Bastardo. Haz que Jack entregue la herencia de Henry. Lo dividimos y ahí termina todo. Cuando te introduje en este plan, ese era el trato. Eso fue entonces. Ahora las cosas son diferentes, respondió Daniel con suavidad. Eres un cabrón. Gruñó María. ¿Qué planeas hacer con Mali? Véndela, dijo Daniel rotundamente, con una voz carente de emoción. Asegúrate de manejarlo adecuadamente, advirtió María. Véndela lejos. Esa zorrita es muy astuta. Las palabras de Daniel me provocaron un escalofrío en la columna. Su ambición era mucho mayor de lo que había imaginado. No contento con simplemente dividir la herencia con María. Él tenía intención de tomarlo todo para sí. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono mientras grababa cada palabra. Mi mente está llena de planes. Está yendo demasiado lejos. Pensé amargamente. Y cuando caiga, será devastador. Creí que ya había descubierto a Daniel. Pero él vino a mí inesperadamente y dijo algo que me dejó completamente atónito. Mali, en realidad tu padre me envió para protegerte. Lo que siguió fue una revelación que puso mi comprensión de todo patas arriba. El verano antes de mi primer año. Mi padre dirigía parte del trabajo de diseño interior del Hospital Central. Un día en la obra. Observó a un joven levantando tubos de acero como parte de su rutina de ejercicios.
Curioso, mi padre se acercó a él y entabló una conversación. Al enterarse de que el joven era Daniel, un estudiante universitario local que estudia ciencias del deporte. Daniel provenía de una familia pobre y trabajaba en la construcción durante el verano para llegar a fin de mes. Conmovido por su historia, y quizás recordándome a mí, que acababa de empezar la universidad, mi padre decidió patrocinar la educación de Daniel. Con el tiempo, mi padre aprendió más sobre el carácter de Daniel, convenciéndose de su fiabilidad. Un día, le confió a Daniel un secreto que le había ocultado a casi todo el mundo. A mi madre le habían diagnosticado cáncer de estómago en fase inicial. Pero sus colegas médicos, incluido mi padre, decidió no revelarle el diagnóstico, creyendo que la ignorancia podría concederle algunos años más de felicidad. Al mismo tiempo, el lugar de trabajo de mi padre se enfrentaba a otra crisis. Un incidente que involucró una descarga eléctrica expuso riesgos de seguridad importantes. Y cuando nadie se hizo responsable, mi padre presentó una denuncia ante el gobierno bajo su nombre real. Las repercusiones fueron inmensas. La empresa constructora se enfrentó a cierres obligatorios. Y todas las obras civiles, exteriores e interiores, se paralizaron. Las pérdidas financieras fueron asombrosas. ¿El trabajador que fue electrocutado? Era Jack. Miré a Daniel y le pregunté. Entonces, ¿tú y Jack están aquí para ayudarme? No exactamente, respondió Daniel con tono despreocupado. Lo admito, tuve mis propios momentos de debilidad. Es irónico, realmente. Al principio ni siquiera sabía que María era tu madrastra. No fue hasta nuestro primer año, cuando choqué accidentalmente con ella mientras corría por el campus, que nos conocimos. Una cosa llevó a la otra. Ella te tendió una trampa, ¿no? Un escalofrío recorrió mi columna al darme cuenta de la profundidad de las intrigas de María. Estaba poniendo sus trampas, confirmó Daniel. Ella andaba por el campus haciendo alarde de su riqueza, seduciendo a estudiantes varones. María no solo me atacó a mí. Ella tenía a otros observando cada uno de tus movimientos. Cuando me enteré por uno de ellos del accidente de tu padre, decidí seguirte el juego y venir a verte. Me obligué a sonreír. Te perdono, dije fingiendo sinceridad. ¿Qué hacemos ahora? La expresión de Daniel permaneció calculadora. Todo tu dinero está con Jack. Recupéralo y deja a María en paz. Sus palabras traicionaron sus verdaderas intenciones. El dinero era lo único que le importaba. Aún así, podía sentir su persistente apego a María. Una mezcla grotesca de lujuria y codicia. Sentí una oleada de desprecio por su desvergüenza. Pero por fuera, seguí el juego. Entonces eso es lo que haremos, dije, fingiendo estar de acuerdo. Conocí la verdadera naturaleza de Daniel. Era un lobo en forma humana, desprovisto de conciencia. Cada palabra que había hablado con María esa noche era genuina. Ni una pizca de ello era mentira. La única razón por la que ahora estaba de mi lado fue porque pensó que yo tenía la sartén por el mango. Me gustaría visitar las tumbas de mis padres, le dije. Necesito ir sola. Puedes esperarme en el hotel. Nos volveremos a encontrar mañana. Él aceptó sin dudarlo. En las tumbas de mis padres. Me arrodillé ante los fríos marcadores de piedra y abrí mi corazón. Les conté todo. La enmarañada red de engaño, traición y codicia que había atrapado a nuestra familia. Y luego compartí mi plan. Les confesé que su hija, una vez inocente, se había visto obligado a convertirse en un demonio. No por elección. Pero porque no había otra manera. El cementerio estaba en silencio. Pero sentí que un peso se levantaba de mi pecho cuando me puse de pie. Me alejé con una resolución férrea, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer traería justicia a quienes nos destruyeron. Jack, recuperándose del incidente, advirtió a mi padre. Alguien está planeando eliminarte.
Después del cierre, mi padre regresó a casa, conmocionado pero firme. Fue durante este tiempo que la vida de Dylan se desmoronó. Dylan lo había perdido todo por el juego. Su esposa, furiosa y traicionada, se divorció de él. Dylan, desesperado por pagar sus deudas, recurrió a mis padres, pidiendo prestados descaradamente $3 millones para cubrir sus pérdidas. Mi padre, confiando plenamente en Dylan, no solo le prestó el dinero sino que también firmó un documento a petición de Dylan. Lo que él no sabía es que Dylan había manipulado su confianza. Alterar el documento firmado para fabricar un acuerdo de deuda que dejó a mi padre responsable. Ahora, sin mis dos padres, no quedaba nadie para confirmar la verdad. Los muertos no cuentan cuentos. Mientras Daniel hablaba, una tormenta de emociones se gestaba dentro de mí. Rabia por la traición de Dylan. Dolor por la confianza ciega de mis padres. Y una determinación desesperada por descubrir la verdad. Parecía que el informe de denuncia de mi padre, la avaricia de Dylan y los planes de María eran hilos del mismo tapiz retorcido. Uno que ahora tenía que desentrañar solo. Pero la revelación de Daniel también trajo claridad a una cosa. Si mi padre le hubiera confiado mi seguridad. Tal vez, solo tal vez, Daniel no era mi enemigo después de todo. Miré a Daniel y le pregunté. Entonces, ¿tú y Jack están aquí para ayudarme? No exactamente, respondió Daniel con tono despreocupado. Lo admito, tuve mis propios momentos de debilidad. Es irónico, realmente. Al principio ni siquiera sabía que María era tu madrastra. No fue hasta nuestro primer año, cuando choqué accidentalmente con ella mientras corría por el campus, que nos conocimos. Una cosa llevó a la otra. Ella te tendió una trampa, ¿no? Un escalofrío recorrió mi columna al darme cuenta de la profundidad de las intrigas de María. Estaba poniendo sus trampas, confirmó Daniel. Ella andaba por el campus haciendo alarde de su riqueza, seduciendo a estudiantes varones. María no solo me atacó a mí. Ella tenía a otros observando cada uno de tus movimientos. Cuando me enteré por uno de ellos del accidente de tu padre, decidí seguirte el juego y venir a verte. Me obligué a sonreír. Te perdono, dije fingiendo sinceridad. ¿Qué hacemos ahora? La expresión de Daniel permaneció calculadora. Todo tu dinero está con Jack. Recupéralo y deja a María en paz. Sus palabras traicionaron sus verdaderas intenciones. El dinero era lo único que le importaba. Aún así, podía sentir su persistente apego a María. Una mezcla grotesca de lujuria y codicia. Sentí una oleada de desprecio por su desvergüenza. Pero por fuera, seguí el juego. Entonces eso es lo que haremos, dije, fingiendo estar de acuerdo. Conocí la verdadera naturaleza de Daniel. Era un lobo en forma humana, desprovisto de conciencia. Cada palabra que había hablado con María esa noche era genuina. Ni una pizca de ello era mentira. La única razón por la que ahora estaba de mi lado fue porque pensó que yo tenía la sartén por el mango. Me gustaría visitar las tumbas de mis padres, le dije. Necesito ir sola. Puedes esperarme en el hotel. Nos volveremos a encontrar mañana. Él aceptó sin dudarlo. En las tumbas de mis padres. Me arrodillé ante los fríos marcadores de piedra y abrí mi corazón. Les conté todo. La enmarañada red de engaño, traición y codicia que había atrapado a nuestra familia. Y luego compartí mi plan. Les confesé que su hija, una vez inocente, se había visto obligado a convertirse en un demonio. No por elección. Pero porque no había otra manera. Recopilé todos los vídeos que el teléfono de Mickey había enviado automáticamente a mi correo electrónico. Luego, me comuniqué con el abogado que me había ayudado anteriormente con mis preguntas sobre herencias, pidiéndole que me ayude a transferir todos los activos de mi padre a mi nombre. Para mi sorpresa, Jack apoyó plenamente mi decisión.
Inmediatamente fue conmigo al bufete de abogados y firmó los acuerdos de transferencia de propiedad necesarios. Mientras lo observaba firmar, una ola de alivio me invadió. No esperaba que Jack renunciara a sus bienes tan fácilmente. Cuando llegó la valoración final, los activos totales, incluyendo las propiedades y las tiendas, ascendieron a $26 millones. La magnitud de la suma me dejó atónito. Aún más notable fue que las tiendas ubicadas frente a la calle continuaron generando ingresos constantes. Yo era oficialmente una joven rica. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi padre había dejado atrás a dos personas clave para mi protección: Daniel y Jack. Daniel me había traicionado para su propio beneficio. Pero Jack, contra todo pronóstico, se había mantenido leal. A pesar de esto, no pude deshacerme por completo de mis reservas sobre Jack, dada su relación pasada con María. Jack, dije, tanteando el terreno de la confianza. Necesito tu ayuda para el siguiente paso. Llama a Dylan y dile que se reúna con nosotros en mi casa para hablar de la herencia. Jack estuvo de acuerdo sin dudarlo. Más tarde, Jack me invitó a su gimnasio, donde me mostró un fragmento de vídeo de vigilancia. El vídeo reveló algo que no había previsto. Mostró el interior de mi casa. Me sorprendió saber que Jack había instalado cámaras encubiertas allí, vigilando silenciosamente el lugar sin que nadie lo sepa. Aproximadamente a los 10 minutos de comenzar el metraje, una figura apareció en la pantalla. Debido al ángulo, pude distinguir claramente su rostro. Era Dylan. Lo que pasó a continuación me produjo escalofríos en la espalda. Tan pronto como Dylan entró en la casa, abrazó a María de una manera inquietantemente íntima. Su comportamiento era sórdido y desvergonzado, muy lejos de lo que esperaba. De repente me di cuenta. Dylan era el misterioso amante que había confundido con Jack todo este tiempo. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron en su lugar. Había dudado injustamente de Jack. Pero ahora, con la verdad expuesta, todas las dudas que aún quedaban sobre él desaparecieron por completo. Jack, lejos de ser cómplice, había sido un aliado firme en este lío enredado. Con la verdad revelada, mi enfoque se agudizó. Era hora de llevar a Dylan y María ante la justicia. Mientras María y Dylan recordaban su sórdido reencuentro, entré sigilosamente en la casa y me dirigí al estudio de mi padre por la puerta trasera. Mike, llamé suavemente, haciéndole señas para que se acercara. ¿Tu mamá vio los vídeos que grabaste? Mike negó con la cabeza. A pesar de sus limitaciones cognitivas, no era completamente inconsciente, su mente simplemente funcionaba como la de un niño. Escucha, Mike, dije, bajando la voz para sonar amable y sincero. Quédate despierto un poco más tarde esta noche, ¿de acuerdo? Si alguien intenta hacerme daño, debes protegerme. Recuerda, eres el único que puede salvarme. Él asintió con entusiasmo, con instrucciones claras y repetidas. Mike era del tipo que se concentraba inquebrantablemente en una tarea. Espérame, dije. Cuando tu mamá y el tío malo se duermen, ven a mi habitación. Mike estuvo de acuerdo, asintiendo como un niño listo para llevar a cabo una misión secreta. Cambié a un nuevo número de teléfono y le envié un mensaje de texto a Jack. Jack, gracias por todo. Jack entendería perfectamente el mensaje. Al regresar a mi dormitorio, cerré la puerta con llave y me preparé cuidadosamente. Coloqué el arma cargada que había mantenido escondida en el armario junto a la puerta. Luego se sentó con las piernas cruzadas en la cama, esperando en silencio. María no tenía idea de que yo estaba de nuevo en la casa, ni tampoco se dio cuenta de la trampa mortal que había preparado meticulosamente para ella. Jack llegó más tarde esa noche, uniéndose a María y Dylan en su celebración de dividir la riqueza de mi padre. Después de cenar, Jack fingió irse. Pero en realidad, se quedó en el verdor detrás de la villa, escondido en las sombras. En la oscuridad de la noche, Mike apareció, tal como le había ordenado.
Pero en lugar de ayudar, hizo un avance no deseado. Su pesado cuerpo se acerca a mí como una presencia sofocante. Ya lo había previsto. Mientras Mike se empujaba hacia mí, deliberadamente despeiné mi ropa y mi cabello para crear una apariencia desaliñada. Luego, silenciosamente, llamé al 911. Sin hablar, dejé la llamada abierta, permitiendo que los operadores escuchen los sonidos de la habitación. Mike, ajeno a la trampa, se subió a la cama como una bestia torpe. Sus movimientos son torpes pero amenazantes. «Ayuda», grité, mi voz atravesando el silencio de la casa. «Alguien, por favor, ayúdeme». Mi voz resonó tan fuerte que seguramente despertaría a todos en la casa. Jack irrumpió en la habitación, seguido por Dylan y María, ambos despertándose sobresaltados. María se quedó congelada cuando me vio llorar pidiendo ayuda. Su rostro palideció instantáneamente cuando se dio cuenta de que había caído directamente en una trampa. Dylan, sin embargo, evaluó rápidamente la situación. Su mente corría mientras gritaba órdenes. «Acaba con ella. Ahora. María, haz algo». Me aferré fuertemente a Mike, usando su cuerpo grande y poderoso como mi escudo. María, perdiendo el control de sus emociones, trató de arrancarme a su hijo de encima. Pero Mike, en su estado frenético, la empujó con fuerza. Ella cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza, o quizás el cuello, contra la esquina afilada del marco de la cama. María yacía allí inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa mientras su cuerpo se negaba a obedecer sus órdenes. Todavía agarrando a Mike, lo mantuve entre mí y los demás. Su tamaño actúa como una barrera perfecta. «No uses el cuchillo. Eso es un delito». La voz de Jack resonó, aparentemente advirtiendo a Dylan. Pero las palabras de Jack fueron un movimiento calculado, incitando a Dylan mientras mantiene su fachada de neutralidad. «Dylan», interrumpí. «Estás perdido. Entregarte es tu única salida ahora». Dylan se quebró. «Pequeña zorra sucia», escupió. «Debería haberte metido en ese auto con tu padre y haberlos enviado a ambos directamente al infierno». Sus palabras me provocaron una gran furia. Él había estado involucrado en la muerte de mi padre. Borracho y desquiciado. Dylan agarró el arma cerca de la puerta y cargó hacia mí. Él disparó, pero la bala alcanzó a Mike en la espalda. Rugiendo de dolor, Mike se volvió loco. Su fuerza bruta lo impulsó hacia adelante incluso cuando 2 balas más impactaron su pecho. Le arrebató el arma de las manos a Dylan y lo volvió contra él, con intención de disparar. Pero Dylan, desesperado y despiadado, empujó el cuerpo inerte de María en el camino de Mike. Se oyó un disparo. María gritó cuando la bala la alcanzó. Su cuerpo se desplomó en el suelo. En ese momento, Daniel irrumpió en la habitación desde el exterior de la villa, solo para congelarse ante el caos empapado de sangre. Su rostro se puso pálido y se desmayó en el acto. Justo cuando Dylan volvió a coger el arma, la puerta se abrió de golpe con un estruendo resonante. Los agentes de policía irrumpieron en el lugar, sometiendo a Mike cubierto de sangre y arrestando a Dylan en medio de la acción. María, gravemente herida, fue trasladado de urgencia al hospital mientras los oficiales aseguraban la escena. Las investigaciones descubrieron rápidamente las conexiones ilícitas de Daniel con María, así como sus relaciones inapropiadas con varias profesoras de la escuela. Fue expulsado y deshonrado. Su prometedor futuro reducido a cenizas. Cuando más tarde me pidió ayuda, llamé tranquilamente a la policía y observé cómo se lo llevaban. Esa fue la última vez que lo vi. Dylan fue condenado por fraude, juego e intento de asesinato. Recibió una larga pena de prisión. Mike fue declarado mentalmente incapaz y enviado a una institución psiquiátrica. Probablemente nunca se irá. María sobrevivió, pero el daño en su columna la dejó paralizada desde el cuello hacia abajo.
Sus gritos de agonía al salir del quirófano fueron una sinfonía para mis oídos.